No. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, se escucha bien ahora. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Hola, doctor, sí se escucha. Se escucha. ¿Ahí? Buenas tardes, chicos. Yo ¿Cómo que les- aceptaba, falta una ¿Me escuchan falta. todo claro, cierto? Disculpe, falta un compañero que está tratando de entrar, lo tienen que aceptar. Ahí me fijo. Creo que están todos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Caicedo. Y el tema a tratar ahora es la parte de estómago y lo que vendría siendo lo de la sería de esófago gastroduodenal. Ya anteriormente mi compañera Claudia ya había hablado de lo que es lo que es esófago y vamos a hacer la continuación de lo que vendría siendo estómago y posteriormente vamos a revisar lo que es la parte intestinal, lo que vendría siendo duodeno, intestino delgado y colon. Primero que todo, pues cabe decirles que los estudios contrastados actualmente han perdido mucha vigencia. Anteriormente se los estaba utilizando de una manera más se los utilizaba con frecuencia, pero actualmente han perdido su desuso, o sea, han perdido su uso. ¿Por qué? Porque por los avances que se han presentado pues, en lo que es la tecnología y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de otras especialidades, en este caso gastroenterología, con lo que es la endoscopía, permite un mejor abordaje y una mejor, permite un mejor estudio al realizar la endoscopía, permite una visualización directa y este es un método directamente diagnóstico y terapéutico como tal. Nosotros con lo que es la seriada esófago-gastroduodenal solamente vamos a ver lo que es, como lo explicaba anteriormente mi compañera, es lo que vamos a ver solamente es lo que es la morfología y la extensión de las lesiones. ¿Listo? Eso es importante porque estos métodos a nosotros, si bien lo podemos tener a la mano, si nos dan la oportunidad de elegir entre un método de visión directa como es la endoscopía y un método que es la seriada esófago-gastroduodenal para ver solamente la extensión, obviamente vamos a decidir por un método que nos da mayor o que nos puede aportar mayor información. En lo que vamos a tratar de ahora en adelante, vamos a hablar un poco lo que es la técnica y el alcance diagnóstico de este examen radiológico. La técnica como tal, les traje pues esta imagen, si bien anteriormente nosotros acá en el servicio de imágenes, cuando venían los chicos, se daban una pasada directamente en lo que es sala 7, en nuestro servicio, para poder visualizar las partes y los componentes que se tienen. Nosotros tenemos acá, esto para los que no lo conozcan, vendría siendo un intensificador de imágenes. En la parte de acá vamos a tener lo que van a ser el tubo. Y esto lo que nos va a permitir es realizar el estudio de la seriada esófago gastroduodenal. Este es un estudio dinámico que depende mucho del médico que lo realice y de la experiencia que tenga el médico en este tipo de estudios. Este es un estudio que amerita mucho tiempo, no solo parte del médico, sino también amerita mucho parte del paciente en que tenga una buena preparación para realizar este tipo de estudios. Si el paciente no guarda un ayuno, si el paciente ingiere alimentos, si el paciente no hace la respectiva preparación, es complicado. Algunas veces se tiene estómago lleno, uno les recomienda a los pacientes que no coman y ellos llegan a las 7 de la mañana, toman té, toman algo y
y se complica aún más realizar este tipo de estudios. Vamos a tener acá lo que es la camilla. Esta camilla permite un desplazamiento tanto vertical como horizontal. Esta camilla es móvil. Acá tenemos el intensificador de imágenes y acá tenemos unas pantallas que nosotros inicialmente estamos vestidos en la sala con un chaleco de plomo para evitar pues directamente la radiación. Y esto lo que nos va a permitir a nosotros es visualizar las imágenes en tiempo real. Por eso les digo, en este momento, o sea, al mover el paciente en esta mesa o ubicado en esta parte le vamos a realizar diferentes movimientos que nos permitan obtener una mejor imagen, por decirlo así. Vamos a realizarse un movimiento, el paciente va a realizar movimientos en decúbito supino, decúbito prono, algunas veces en posición vertical, algunas veces en posición, sí, acostado, de pie, tratando de buscar la mejor imagen que la vamos a visualizar en estas pantallas que tenemos acá. Por eso mi compañera anteriormente, cuando lo visualizaban ustedes algunas placas que les mostró en negro, esto es porque la imagen todavía no está velada como tal, o sea, no se hace el revelado de la placa. Entonces acá las vamos a visualizar inicialmente negras, como las habíamos visto anteriormente, y posteriormente cuando se hace el revelado de la imagen la vamos a visualizar de manera blanca, por decirlo así, o radiopaca. ¿Listo? Esto es importante saberlo ahora porque desde ahora en adelante vamos a hablar prácticamente de las maneras como se van a realizar los estudios y las posiciones que va a adoptar el paciente. Bueno, en lo que nos compete al estómago, pues anatómicamente vamos a tener partes del estómago que son importantes, que ya todos las conocen. Vamos a tener un fondo, un cuerpo, un antro pilórico, perdón, un antro a nivel de... vamos a tener una curvatura mayor, una curvatura menor y interiormente vamos a visualizar dentro, o sea, de manera interna vamos a visualizar unos pliegues gástricos, los pliegues gástricos que también los vamos a visualizar tanto en el fondo como en el cuerpo, y esos pliegues son los que vamos a tratar nosotros por los métodos contrastados, vamos a tratar de visualizarlos y tratar de buscar una patología como tal. Anatómicamente hay que tener presente esto para poder explicar lo que posteriormente vamos a ver. Bueno, inicialmente como los métodos contrastados, como lo había explicado anteriormente, en lo que es el esofagograma, nosotros citamos al paciente con 8 horas de ayuno, lo citamos acá, vamos a pedirle que ingiera directamente un medio de contraste, que en este caso vendría siendo el bario, y vamos a realizar prácticamente 2 placas que son importantes, que son el lleno, en donde el contraste se va a visualizar de manera blanca o radiopaca. Y el otro, donde vamos a utilizar un efervescente, que es prácticamente, como ustedes lo conocen, el uvasal, o eso es lo que nos va a permitir, el bicarbonato como tal, lo que nos va a permitir es que el estómago se insufle o se distienda para mejor caracterización o visualización de los pliegues que anteriormente les había mencionado en lo que es la anatomía. Entonces, nosotros cuando llega el paciente, lo primero que hacemos es darle el medio de contraste oral, y eso inicialmente se va a pintar todo esto que les muestro acá, lo vamos a visualizar blanco. Inicialmente todo esto se va a ver blanco, y esa es la primera placa que nosotros vamos a obtener. En esa placa vamos a tratar de, más que otra cosa, vamos a tratar de interpretar la morfología. Ustedes conocen que hay estómagos que algunas veces se hacen chicos, algunas veces se alargan, algunas otras veces se acortan, o tratar de ver cómo es la forma directamente del estómago. Posteriormente vamos a darle a tomar lo que es el efervescente, y lo que les decía nos va a permitir tener la imagen como tal del doble contraste. Entonces, en esto vamos a tener el contraste como tal, el bario, y en la parte hacia inferior vamos a tener lo que es el doble contraste o el aire dentro de la cámara gástrica.
esta distensión nos va a permitir la caracterización y la visualización directamente de los pliegues que se observan en esta parte, los pliegues gástricos. Y recordando y haciendo como una analogía o haciendo un comparativo con lo que anteriormente habíamos visualizado, ya en imagen tratamos de visualizar lo que es el diafragma, igualmente lo que les decía, la curvatura menor, curvatura mayor, el antro pilórico, y tratar de visualizar estos pliegues que estarían de manera interna y ver si es que no hay alguna patología como tal. Entonces, inicialmente en el fluoroscopio se acuesta al paciente, intensificador de imágenes, hay un chasis que está en la parte inferior y se hace directamente como una toma de esta parte a nivel del estómago, con el contraste, dándole a ingerir el contraste. Esto nos va a hacer que el estómago, como lo dice acá, se pinte o se adhiera ese contraste a la mucosa y nos permita visualizar la imagen. La imagen que teníamos anteriormente, un poco más ampliada, y tratar de identificar las estructuras que les había mencionado. ¿Qué es importante de este estudio? Tratar de visualizar el área gástrica. ¿Qué es el área gástrica? Como dice acá, la área gástrica es la expresión de la mucosa en el antro gástrico. Esta parte de aquí, si se fijan, ustedes tienen hacia la parte posterior, tiene un patrón como reticulado, o sea, un patrón como empedrado, por decirlo así. Ese es un aspecto micronodular que es muy característica del área, del área gástrica. Esto es algo normal que nosotros debemos encontrar en lo que es el estudio contrastado inicial. Haciendo el histopatológico o viéndola directamente por visión directa, esto es lo que vamos a encontrar nosotros. O sea, haciendo una endoscopía de vía digestiva alta y introduciendo la cámara, vamos a visualizar esto en endoscopía y esto es lo que vamos a visualizar nosotros por radiología. Esto, como ven acá, no hay imágenes que llamen la atención. Esto es un patrón ¿qué te digo? Es un patrón reticulado donde no se observa una imagen que sugiera patología. Más adelante vamos a mirar las imágenes que son sugestivas de patología. Algunas veces, cuando ya realizamos este tipo de estudios, como les decía, es un estudio dinámico, algunas veces nosotros tratamos de buscarle el mejor lado o la mejor foto, el mejor ángulo de donde nos genere la mejor imagen para tratar de buscar los pliegues. Entonces, en este lado, el paciente está acostado y está en una posición oblicua, o sea, inclinado un poco hacia la derecha, tratando de buscar el lado al estómago. No sé si me hago entender. Y posteriormente, tratando de buscar en esta imagen, nos dimos cuenta que al voltear el paciente o al colocarlo en una posición de cúbito, o sea, este es, como decir, acostado de cúbito hacia arriba y esto es de cúbito prono, o sea, volteado el paciente y tratando también de buscar la mejor imagen para tratar de buscar el estómago. ¿Listo? Ahí en la imagen de la derecha se ve como que pasó un trago de contraste y está el otro trago ahí atrás. Claro, exactamente. Lo que hace que te digo, el contraste quedaría en la parte superior. Una vez, esto inicialmente estaría blanco, pero cuando llega el contraste, o sea, cuando llegan las sales, el bicarbonato y esta uva sal lo que hace es distenderlo. Entonces, parte de ese contraste se va hacia la parte superior y lo otro, lo que queda directamente en lo que es el cuerpo y el antro gástrico se distiende y se trata de formar los pliegues como tal. Pero sí, esto es contraste y en esta parte de acá nos muestra que ya hay pasaje de este contraste que inicialmente debería estar acá y ya está pasando directamente a lo que es el píloro y bordeando lo que vendría siendo la primera parte del duodeno. ¿Estamos? O sea, buenísimo. Es un estudio dinámico. O sea, esto en la parte de acá sería sí es contraste y en la parte de acá también es contraste. Esto estaría en el fondo y esto estaría en lo que es duodeno. Y esto vendría siendo la parte que queremos buscar nosotros para tratar de buscar lesiones. Bueno, vamos a hacerlo de una manera sencilla. Vamos a tratar de buscar solamente la patología gástrica como más sencilla, como para tener en claro
y muy presente, si bien nosotros también hacemos lo que es la parte radiológica, pero es muy complejo como tal, por imagen, tratar de con una imagen darte un diagnóstico y decir, bueno, es un adenocarcinoma. Si bien las imágenes son sugestivas de patología, sí o sí, en la parte anatomopatológica, lo que hace el patólogo es lo que hace el diagnóstico definitivo. Vamos a tratar de visualizar de lo más pequeño a lo más grande. Vamos a pasar de lo que inicialmente sería la gastritis, posteriormente vamos a hacer la úlcera péptica y posteriormente los tumores, cómo vamos viendo cómo una lesión va progresando con el tiempo y va haciendo que se va comprometiendo y va siendo cada vez más grande, hasta llegar directamente a la linitis plástica, que es ya el compromiso total de lo que es lo que vendría siendo el estómago. Entonces, inicialmente la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Ustedes ya la conocen, la lesión directamente de la mucosa gástrica. Hay unas veces que puede ser aguda, otras veces crónica, muchas veces asociadas a factores como de estrés, los AINES tipo ibuprofeno, que directamente no penetran la mucosa, sino más bien es una lesión que es más bien superficial, a diferencia de la úlcera, que posteriormente va a ir penetrando, va a ir avanzando poco a poco en lo que son las capas que tiene el estómago como tal. Y la gastritis crónica, que está asociada generalmente al Helicobacter pylori y algunas veces puede causar directamente una duodenitis por el compromiso que se puede extender, como les comentaba antes, hacia lo que es el duodeno y lo que es el píloro. Entonces, los conceptos, la gastritis, vamos a tener esquemáticamente, son lesiones que comprometen directamente la parte más externa, la parte más superficial, teniendo en cuenta que estas son las capas del estómago, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces vamos a tener la lesión compromete lo que es la parte superficial, solamente lo más externo, y posteriormente cuando ya va avanzando, lo que va a dejar es una cicatriz. Cuando se hace el tratamiento directamente de la gastritis, lo que va a haber es una sobreelevación en lo que es en la parte de la mucosa. Entonces vamos a tener depresiones centrales y algunas veces vamos a tener erosiones. La técnica que nosotros utilizamos acá, como ya les había mencionado anteriormente, lo que vamos a hacer es dar el contraste oral. ¿Qué va a hacer ese contraste? Esquemáticamente lo que hace es pintar todo lo que es la mucosa. Si se dan cuenta, todo este es el contraste. Hagan de cuenta que es como un valle en esta parte de acá, y lo que vamos a tratar de buscar son las sobreelevaciones, o sea, las partes que no pintan como tal. Todo esto va a estar pintado, y lo que viéndola desde la parte superior, esto va a estar negrito, y lo que está hacia el valle o hacia las depresiones va a estar de color blanco. Esto son unas técnicas viejas, o sea, ya es muy antiguo, esto prácticamente ya está en desuso como tal. Esto anteriormente se conocía como la flow technique de Laufer, pero esto actualmente la endoscopía está reemplazando totalmente. Hay unas indicaciones que posteriormente se las digo, pero sí o sí, pues la endoscopía es como el gol estándar para hacer el diagnóstico de esta patología. Bueno, entonces, teniendo claro que al dar el contraste vamos a tratar de visualizar estas elevaciones, ¿qué vamos a tratar acá? Una vez tenemos el contraste, si se dan cuenta, está pintado todo de blanco, y lo que vamos a tratar de visualizar son esas elevaciones que se destacan en los pliegues como tal. Entonces, hay que tener en cuenta que estos pliegues normalmente, como veíamos en la primera diapositiva, son más bien adelgazados, no se ensanchan tanto. Pero estos pliegues, cuando ya hay un proceso, un proceso inflamatorio como tal, estos pliegues tienden a ensancharse, tienden a hacerse más amplios. Entonces, estos pliegues generalmente las medidas deben de ser de 5 milímetros, no mayores a 5 milímetros, pero eso es muy subjetivo. O sea, te pasan una placa y vos, o sea, como que 5 milímetros a medición es complicado. Entonces, por esa misma razón, ese estudio está en desuso. Entonces, ¿cuáles son lo que hay que tener en cuenta? Pliegues engrosados a nivel de esta zona. Algunas veces, lo mismo que les decía, se observan nodulitos, son imágenes que sobresalen
por encima de las lesiones. En el histopatológico que vamos a hacer, haciendo la correlación, lo que vamos a ver, el aspecto nodular que les decía, y haciendo la correlación histopatológica, la vemos en esta imagen de acá. El bario que se mete, las nodulaciones, y bueno, nada más. Y la técnica que les decía, la técnica de flujo. Cuando el compromiso es más grande o más severo, si vamos dando cuenta, esas lesiones que inicialmente eran con el centro radiopaco y el edema, o sea, la lesión como más negrita hacia por fuera, eso es un halo edematoso, o sea, un halo que indica mayor compromiso de la parte de la lesión como tal. Entonces, vamos a tener la depresión central que se observa y el halo edematoso, que es el halo inflamatorio. Histopatológicamente, o viéndolo con visión directa, tendríamos esto que se mira acá. Y posteriormente, inicialmente era una, y posteriormente comienza a hacerse arrosariadas, o sea, comienzan a extenderse más. Entonces, esto ya pasa de ser una gastritis simple, por decirlo así, a una gastritis más erosiva, o sea, que genera un mayor compromiso. Entonces, vamos viendo cómo en el pliegue se están formando las nodulaciones y se van extendiendo, se van haciendo más hacia, comprometiendo ya lo que es antro, curvatura mayor y parte de fondo también hacia superior. Acá igualmente, cuando hay mayores lesiones, si se dan cuenta, aunque la imagen no es muy clara, pero bueno, esto ya hay mayor compromiso hacia la parte anterior y el antro hacia la parte posterior ya se está convirtiendo en una lesión como más, ya el compromiso ya es un poco mayor, o sea, ya se está extendiendo, ya se está haciendo más grande. Lo que anteriormente les mencioné era lo de la gastritis, ¿sí me entienden? O sea, tener en cuenta los pliegues engrosados, tener en cuenta las lesiones, el halo edematoso, tener en cuenta la depresión central. Si ya posteriormente esto avanza, lo que se va a convertir es directamente en una úlcera. ¿Qué es una úlcera? La úlcera ya es directamente, como ven acá, es una lesión focal, o sea, donde el contraste se hace más visible. Si bien antes teníamos el halo edematoso y la depresión, ahora esto se está convirtiendo más grande, o sea, se está expandiendo. ¿Sí se dan cuenta cómo se observa una acumulación de contraste? Y generalmente esto ya implica, como dice acá, una alteración de la barrera mucosa. O sea, esto indica que ya la lesión está penetrando o está avanzando. ¿Por qué? Por los diferentes factores, como les decía, la secreción de ácido o el helicobacter. Bueno, estas lesiones generalmente, la localización principalmente hacia curvatura menor y en alto y hacia carga posterior también. Y estas lesiones hay que controlarlas o hay que tenerlas presentes porque esto, si ya tenemos una úlcera, esto tiene alto porcentaje de malignidad y hay que hay que hacer los controles. Entonces, pasamos de una lesión ya más definida, con mayor contraste que toma al darle tomar el bario. Entonces, como tenemos acá, esquemáticamente, las úlceras, algunas ya generan depresión y estas poco a poco se van clasificando, úlcera 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, dependiendo del compromiso que vaya generando. Entonces, inicialmente, mucosa, posteriormente, submucosa, posteriormente, muscular y lacerosa. Si ya bien puede atravesar todas estas paredes, entonces el compromiso va a ser mayor. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros en radiología? Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un ciclo evolutivo de las úlceras y hay que tener presente que la úlcera va a ir cambiando de acuerdo a que si se le haga o no se le haga un tratamiento. Entonces, teníamos que inicialmente era, como les decía, redondita. Esto va a ser una úlcera activa, como lo dice acá. Posteriormente, si se le hace o no se le hace, si se le hace o no se le hace tratamiento, la lesión va a cicatrizar
o no va a cicatrizar. Entonces, cuando tenemos una úlcera en la fase activa, lo que vamos a tratar de visualizar es, son unos pliegues que se observan acá, que van a tratar de converger hacia la lesión. Algunas veces esta úlcera va avanzando y esta úlcera comienza a tener más pliegues. Si esta úlcera se le da un si se la deja avanzar, va a crecer como está acá prácticamente, o sea, va a crecer con todos los pliegues alrededor y va a tener una imagen muy irregular, por decirlo así. Si se le da un tratamiento como tal, ya esta úlcera comienza a cicatrizar y el periodo de cicatrización lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son las fases? La activa, la de curación y la de cicatrización. Ahora lo vamos a ver más específicamente con unas imágenes. Entonces, periodo A de la úlcera, se ve que es redonda u oval, en lo que les decía, en la cara anterior o posterior, y formando algunas veces va a tener el rodete inflamatorio que se lo puede observar alrededor de acá. Esta úlcera puede ir avanzando, ya no es tan delimitada, tan redondita como la veíamos anteriormente, y esta úlcera puede ir avanzando. Entonces los bordes van a comenzar a hacer unos bordes festoneados, o sea, la imagen ya comienza a hacerse irregular, ya va perdiendo esa forma redonda, lisa, y se va transformando ya como en una forma irregular. Y posteriormente, cuando ya la úlcera va avanzando, van a comenzar a lo que les decía, a formarse unos pliegues que van a converger hacia la lesión. Entonces tenemos acá lo que es la lesión y los pliegues van a tratar de comenzarse a insinuar o se comienzan a mostrar, indicando que la lesión está avanzando como tal. Si bien el cáncer gástrico es una patología que es un diagnóstico tardío, o sea, generalmente el diagnóstico algunas veces de manera temprana no se lo logra realizar porque pues el estómago es un órgano distensible, o sea, tiene la capacidad de que dentro de lo que es internamente dentro de la cámara gástrica permite alojar directamente mucha patología interna, salvo pues que sea una masa que sea muy grande, pero generalmente el cáncer gástrico se lo diagnostica de manera muy tardía por este método de radiología. Bueno, cabe destacar que en este tipo de lesiones hay que tener en cuenta las úlceras benignas. Cada vez que veamos una imagen, una úlcera y alrededor vamos a tener área gástrica, eso generalmente es típico de una benignidad. O sea, si no vemos como tal lesiones alrededor, vemos esta que es solitaria, está solita, pero si llegase de lo que los mostraba anteriormente, lo que es la área gástrica, comienza a formarse pliegues alrededor o comienza a ver esa reacción que convergen hacia la misma lesión, eso implica ya malignidad. Pero si vemos esta lesión que está sola, aislada, regular, bueno, sospechamos, se controla, pero nada más. Bueno, esto repitiendo un poco lo que les hablaba de los pliegues convergentes, pasamos de la lesión redonda a mostrarle los pliegues. Esto cuando la lesión va avanzando. Esto sería el histopatológico, teniendo pues la visión directa. Las úlceras alcanzan directamente la submucosa, los pliegues convergen. Si se dan cuenta, acá estaría el centro y los pliegues dentro de todo son convergentes. Posteriormente vamos a ver que estos pliegues se forman de manera irregular, o sea, son desordenados, no tienen un orden, unos son más gruesos, otros son más chicos, otros son más grandes. Eso es sugestivo de patología. Esta imagen, como la vemos acá por radiología, cuando los pliegues son convergentes así, se llama una imagen en rueda de carro. ¿Listo? Y la imagen sería más o menos esto. Una convergencia de los pliegues, generalmente esto vendría siendo hacia la región pilórica casi, y los pliegues convergen. Son ordenados, si miran que se fue como una estrella, que se ordenan y confluyen de manera organizada. Este es un signo, no es frecuente encontrarlo tan así de libro, no se lo llega a encontrar, pero pues
hay que tenerlo claro. En radiología hay que tener siempre claro los signos que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial de las otras patologías. Estos pliegues también son convergentes, confluyen, la lesión acá, y los pliegues se dirigen hacia la lesión. Algunas ya podrían presentar irregularidades, pero dentro de todo es una úlcera que hay que controlar. La úlcera progresa, como les decía, los pliegues, miren que ya no es como los pliegues directamente afilados o directamente que como si fuesen una flecha indicando hacia el centro de la lesión, sino que más bien son desordenados. Miran que estos son irregulares, estos tienen una forma redondeada, la úlcera como tal ya no es una imagen redonda, sino que más bien es irregular, y los pliegues comienzan, nosotros hace sospechar de que la úlcera está progresando y bueno, sospechar en patología. Otro caso igualmente de úlceras convergentes, es difícil, nosotros por imágenes, complicado decir, bueno, sí, es benigna, maligna. Por eso este método dejó de estar en desuso, porque al tener la visión directa por endoscopía, obviamente al ser diagnóstico y terapéutico, tomamos el fragmento de la lesión y bueno, nos da directamente saber qué es lo que está pasando. Pero la radiología lo que nos permite ver, visualizar es qué tan comprometido está. Tener para el cirujano, en caso de que sea quirúrgico, tratar de ver la imagen, la extensión hasta dónde llega, saber lo que compromete, si compromete duodeno, parte de antro, tener una visión de la extensión más que el diagnóstico histopatológico. Si seguimos avanzando y tenemos ya el periodo de cicatrización. Y el periodo de cicatrización vendría siendo que si al paciente recibe un tratamiento como tal por parte del gastroenterólogo, del clínico, se le hace un tratamiento, lo que va a pasar es que la úlcera se va, como decirlo, reabsorber. Lo que pasa es que el nicho como tal ya no se observa y se observa así una tenue, una ligera línea donde ya desaparece como tal. Los pliegues persisten, pero la depresión que antes era más visible ya es una depresión más suave, por decirlo así, ya no es tan profunda como lo habíamos visualizado en las diapositivas previas. Acá también, igual, los pliegues convergen hacia la curvatura mayor, pero hay cicatrización como tal. Tener en cuenta de esto, lo que les decía, cuando es tratar de diferenciar lo que es benigno y lo que es maligno, para recordar que lo benigno, confluentes, el centro más redondito, los pliegues convergen. En cambio, en lo maligno, cuando es una úlcera, sospechar de una úlcera maligna, los pliegues no son convergentes, son desordenados y la forma como tal de la lesión es irregular, o sea, es una imagen distorsionada, por decirlo así. Si se fijan acá, un nuevo ejemplo. Acá también, desorden de los pliegues, tanto de lo uno como de lo otro. Nosotros en radiología tratar de identificar directamente unos signos cuando, aparte de los pliegues que les decía y aparte de la lesión como tal que es redonda, en radiología vamos a tratar de visualizar como signos radiológicos en lo que es benigno, la línea de Hampton, y cuando es maligna, el signo de menisco de Karman. La línea de Hampton es como si bien esta podría ser una toma de perfil como tal, se forma una línea negrita por acá que hace la diferenciación entre que no es, o sea, más bien esto protruye hacia la luz. O sea, esto se da como si es una sobreelevación y permite una diferenciación entre uno y otro. En cambio, en las lesiones malignas, lo que hace es que esté muy adherida a la pared. O sea, está bien adherida y no permite que eso se crezca hacia afuera, sino que crece hacia adentro. ¿Me hago entender? O sea, este es un borde convexo y eso queda muy adherido acá y no se ve esa línea que nos permite la diferenciación entre lo que era benigno y lo maligno. Y tener en cuenta también los otros signos que les decía, lo de los pliegues que convergen y bueno, además. Si se dan cuenta, pasamos de lo que es gastritis. Sí, se escucha.
Bueno, continuando con lo que habíamos visto anteriormente, habíamos pasado lo que... Perdón, doctor, creo que hay varios chicos que están para entrar. Para que Ah, los todavía, acepten. a ver, ya, me fijo. Admitir todo. Sí, ahora sí. Listo, Diego. Bueno, continuando con lo que veníamos hablando, pasamos de lo que inicialmente era la gastritis, posteriormente vimos lo que era la úlcera, las etapas de la úlcera, cómo va avanzando en el tiempo, cómo se va haciendo redondeada con los pliegues y cómo va cicatrizando en caso de que le llegue, de que se haga un tratamiento. Si estas lesiones comienzan a avanzar en el tiempo, vamos a tener lo que es directamente un cáncer temprano. Y si se deja avanzar, vamos a tener lo que es un cáncer ya en estado avanzado o en estado tardío. El cáncer temprano compromete mucosa y submucosa, pero no llega a afectar lo que es directamente a la capa muscular. Entonces, anteriormente se tenía lo que es por endoscopía, la Sociedad de Endoscopía de Japón, que es donde se hacen muchos estudios porque Japón está este país está muy asociado con altos índices de SEA gástrico, entonces se realizan muchas clasificaciones, se tienen muchas, no solamente esta que les muestro acá, sino hay muchas clasificaciones donde ellos están investigando el porqué del alto índice de morbilidad y mortalidad por esta patología. Entonces, teniendo en cuenta esto, la clasificación de Japón, vamos a tener tres tipos. Van a ser el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1, en el cáncer, en lo que les decía, en el cáncer temprano, el tipo 1, una lesión elevada. El tipo 2, plano. Y el tipo 3, una lesión excavada o deprimida como tal. Estas lesiones pueden combinarse entre sí. O sea, no solamente, no es obligatoriamente o no es estricto que se las deba encontrar elevada, plana o deprimida. Puede encontrarse una combinación de las mismas que hace que se complique más el diagnóstico. Entonces, vamos a ver un poco. Tipo 1, tipo 2 plano y el tipo 3 el excavado. Ahora los vemos con mayor detalle. El tipo 1, el elevado, lo vemos acá. Es una lesión que generalmente es una imagen polipoidea irregular que protruye o que se ve hacia lo que es la luz, o sea, crece internamente. Una lesión que avanza, es expansiva y compromete directamente lo que es la cámara gástrica. Entonces, al hacer el estudio contrastado, al darle el bario, lo que vamos a tener es una lesión como esta, como la que se visualiza acá. Y haciendo un perfil de la lesión, la vemos acá, directamente una imagen polipoidea que resalta. Haciendo el histopatológico, lo vemos también una lesión que compromete directamente la mucosa y la submucosa, pero no alcanza directamente lo que es la muscular. El tipo 2, el carcinoma tipo 2, como lo habíamos dicho, lo que vimos antes era una lesión elevada. El tipo 2 es una lesión plana. Y lo que vamos a ver acá, en este ejemplo, hacia la curvatura menor, vemos una lesión que va a destruir directamente. Hay que tener en cuenta la mucosa o el área gástrica que se puede estar comprometiendo. Entonces, aquí en la parte, si bien los bordes se dan cuenta, aunque es muy tenue, esto comienza a hacer desaparecer la área gástrica. Anteriormente, la anterior lesión que habíamos visto era la lesión definida. Los bordes ya son más irregulares y tienden a hacer desaparecer el área o la mucosa gástrica que está adyacente directamente a la lesión. ¿Cómo lo vamos a ver en el histopatológico? Se verían así.
Una lesión plana, difícil de diagnosticar por estudio radiológico, muy complicado como para poderla diferenciar. Hay que difícilmente que el paciente colabore, haciéndolo rotar, mirando, tratando de buscarle la mejor imagen en el intensificador, tratando de hacer diferentes maniobras y tratando de buscar el mejor ángulo para buscar la imagen, pero difícil. Hacer plano, muy complicado. El tipo 3 es una lesión directamente deprimida. Y lo que vamos a ver acá es mayor compromiso directamente del área gástrica. Son lesiones excavadas, ulceradas. Algunas veces se pueden pasar se pueden presentar con nodulaciones que pueden ser periféricas y pueden generar alteraciones de la mucosa. Haciendo el histopatológico, lo que vamos a ver acá es lo que se observa, una destrucción directamente de la mucosa. Hay pliegues que irrumpen la lesión y son pliegues directamente irregulares, que no se logran, y una lesión extensa, ¿no? Que tiende a irse más allá. Perdón, ¿esa lesión se visualiza mejor de perfil igual? Y puede visualizarse, no tengo la imagen, pero si lo logramos un perfil puede ser, porque hacer una lesión excavada me iría más por tratar de buscar las nodulaciones, como les había dicho, las nodulaciones, los pliegues, tratar de buscar el área gástrica, pero puede encontrarse. En una imagen de perfil podríamos encontrar, sí. Recordar entonces lo que les decía, igual, cuando es las lesiones por cáncer, tratar de visualizar lo mismo que les había mencionado con respecto a lo de las úlceras, tratar de visualizar los pliegues, tratar de visualizar el área gástrica que esté sana, tratar de visualizar los bordes y ver qué tan compromiso tiene esta lesión, si compromete o se extiende más allá de lo que inicialmente se había pensado. Rescatar aquí que las lesiones generalmente, las lesiones benignas no penetran el centro de la lesión, ¿sí? O sea, no penetran lo que es, en radiología lo conocemos como el nicho de la lesión, o sea, la lesión más densa, lo más, donde capta más o donde el contraste se llena más, por decirlo así. Generalmente esos pliegues no invaden más allá de la lesión y quedan delimitados hacia la parte externa. Esto, un ejemplo como tal, si se fijan acá en el histopatológico, es un cáncer muy avanzado, donde se muestran los pliegues irregulares, la lesión ya la miran que es irregular. Acá en esta parte, lo que les decía, los pliegues como tal invaden directamente el nicho, o sea, se proyectan más allá de lo que es el centro de la lesión, y bueno, y la irregularidad que pueden tener estos pliegues. Seguimos avanzando y pasamos directamente de lo que es el cáncer temprano y vamos a tener a un cáncer avanzado. El cáncer avanzado como tal ya va a comprometer lo que es directamente mucosa, submucosa y muscular. Va a comprometer todo. Y importante, la clasificación, aunque es vieja, como les decía, hay muchas clasificaciones. La que nosotros tenemos por enseñanza académica, tenemos lo que es el Borman, pero es una clasificación de 1926. Igual estos estudios, como les decía, ya están en desuso. Esto prácticamente no se utiliza mucho. Y rescatar acá también los Borman, la clasificación Borman 1, 2 y el Borman 3 y 4. El Borman 1, como lo ven acá, es muy localizado, o sea, es más bien externo. Y el Borman 3 y 4 son formas infiltrantes, son formas que directamente invaden lo que es la mucosa y la submucosa, pero son más bien irregulares y punteadas. Si se dan cuenta, esto acá es como expansivo, va más allá. Esto es más bien localizado. Y esto sí directamente es como más invasivo, más extenso. Lo mismo que les decía acá, un poco más ampliado la imagen. El cáncer infiltrante es lo que les decía, neto, Borman 1 y Borman 2, y el otro expande directamente las lesiones. El Borman 1, como lo ven acá, lesión vegetante dentro de lo que es el estómago, o
sea, esto vendría siendo, todo esto vendría siendo, perdón, esto vendría siendo estómago, hasta acá sería curvatura mayor y hacia adentro la lesión. ¿Estamos? Borman 1, haciendo la correlación con el histopatológico, depresiones múltiples, irregular. Seguimos avanzando y el Borman 2, que compromete directamente el techo gástrico. Vemos la ulceración en la parte del centro, un gran halo edematoso, bordes irregulares, o sea, la lesión es muy mal definida, no se logra visualizar muy bien. Un Borman 2 localizado. Seguimos avanzando y igualmente otro ejemplo donde se ve la lesión, depresión, úlcera y como le digo, directamente se recoge como tal, la lesión es muy, tiende a generar unos pliegues que son bastante insinuados, bastante profundos como tal y genera una lesión bastante compleja, bastante extensa. Una consulta. Sí. Las imágenes que pasaste, las anteriores, Sí. no había pliegues en la mucosa. ¿Eso es linitis plástica? Esta es la linitis plástica. Esta es la última. Justo llegaste al último. Linitis plástica. La linitis plástica es el cáncer más avanzado. La linitis plástica vendría siendo esto. La linitis plástica ya como tal, el estómago va perdiendo, se encoge, por decirlo así, va perdiendo la regularidad en sus bordes. Lo que es la curvatura menor pierde su forma. Uy, perdón. Está muy delimitada la distensibilidad, si bien la cámara gástrica cuando se le hace el estudio se distiende, en este estudio la cámara gástrica no distiende, se forma un estómago ya muy recogido como tal y no se ven muy bien la anatomía de la imagen como tal. No sé si ahí lo logras diferenciar mejor en comparación de los otros. Hay una infiltración total, o sea, hay una infiltración, como le decía, que es infiltrativo, difuso, compromete tanto lo que es antro gástrico, compromete fondo, curvatura menor y píloro. Esta ya es como la fase final o la última fase directamente de lo que vendría siendo ya el proceso en estómago y el proceso cancerígeno. Es una reacción bastante desmoplásica y, bueno, que compromete todo directamente. ¿Listo? Visualizamos todo lo que era más o menos a grandes rasgos lo que es la patología de estómago, vimos lo que era la gastritis, vimos lo que eran las úlceras, vimos lo que era el cáncer temprano y por último lo que es el cáncer avanzado con lo que vendría siendo el Borman y lo que vendría siendo la linitis plástica. Con lo que respecte a estómago, sería eso de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud o algo que les quede duda o les quede que no hayan, pues que no haya sido claro yo en la manera de explicarles. ¿No? Quedó todo muy claro, doctor. Bueno, chicos, yo igual les envío la presentación ahora para que la puedan repasar. Traté de colocarles ahí al final siempre como un letrerito como para que más o menos estudien y si se dan cuenta la imagen para que no se pierdan en la imagen porque las imágenes siempre generan confusión o algo. Entonces, traté de dejarles siempre la parte, en cada imagen, traté de dejarles la explicación o el histopatológico para que no se pierdan y les sea más fácil el estudio. ¿Les parece? Muchas gracias. Sí, Bueno, Muchas gracias, Doc. los dejo con mi Gracias. compañero. Igual siguen lo que es tracto, lo que es colon, duodeno, colon y nada más. ¿Listo? Bendito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sao. ¿Me escuchan? Sí, Sao, se te escucha, pero no sé la presentación. No se ve la presentación, un momento ya. No sé la presentación. Ya la comparto, un momento.
Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la evaluación radiológica del colon. Ya el compañero le había hablado de estómago y la compañera Claudia le había hablado del esófago. Yo les voy a hablar de la evaluación radiológica del colon, lo que es el colon por enema, las patologías que aquí se dan. Bueno, primero, como venía explicando los compañeros, primero hablamos un poco de la anatomía. Vamos a hablar de la anatomía del colon, que creo que todos la conocen, que se extiende desde el apéndice hasta el recto. Su longitud varía entre 80 centímetros hasta 1,150 metros. Este se va a dividir en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, el recto, y el colon presenta unas características particulares del intestino, que son las austras, que son saturaciones que se van a formar debido a las contracciones fisiológicas. Esto son características principales de lo que es el colon como tal. Aquí una imagen completa de todo el aparato digestivo, desde el esófago hasta el recto y la terminación en el ano. Vamos a hablar un poco de lo que es el colon por enema. El colon por enema es un estudio mediante el cual se realiza un enema con contraste radioopaco. Ya los compañeros le habían hablado de que estaba completo el contraste, que es un contraste de bario, con el fin de poder visualizar todo el marco colónico. Este estudio se va a realizar por vía rectal o por colostomía. Existen dos clases de estudios, que es el simple y el doble contraste. El estudio el contraste con el que se realiza es el sulfato de bario, excepto en los pacientes que van a presentar fístulas o perforaciones o inflamaciones del colon como tal. Más adelante les voy a explicar por qué está contraindicado en ciertas patologías. Bueno, vamos a hablar un poco de la técnica y de cómo se realiza este estudio. ¿Qué cantidad de bario se va a utilizar en el estudio de doble contraste? Es una cantidad menor de 500 cc. Vamos a tratar de que este bario, que se va a introducir una cánula por el recto de un paciente en decúbito prono, llegue la columna hasta el ángulo hepático. Luego lo va a girar en decúbito lateral izquierdo, se va a ascender la bolsa del bario en gravedad a una altura no mayor de 40 centímetros y se va a llegar hasta cubrir el marco, el ángulo hepático. Una vez se cubra el ángulo hepático, si vas a hacer un contraste simple, se deja marcar todo. Si es doble contraste, se va a girar el paciente todo, a que gire en la camilla, y posteriormente se elimina el contraste, y así como se le introdujo el contraste, se va a llenar de aire. Así, por eso es el doble contraste. Aire más el contraste como tal, que van a hacer el doble contraste en la marcación de las placas que se van a realizar. Entre las proyecciones que vamos a realizar en el estudio está la lateral, que es donde se va a evaluar el recto y el sigmoide. Antero-posterior, que se evalúa todo el colon como tal. En la oblicua izquierda, antero-posterior oblicua izquierda, se va a evaluar el colon ascendente, el sigmoide y el ángulo hepático, que es donde debe llegar el contraste para, como les explicaba, donde llegaba el contraste que nos marcaba para continuar con el estudio, para ahí se tenía que girar y dejar de administrar el contraste como tal. ¿De qué depende el éxito de este estudio? El éxito de este estudio depende de una utilización correcta de la técnica, de una interpretación adecuada de los resultados. ¿Por qué una interpretación adecuada de los resultados? Se dice que este es un estudio muy dinámico que debe ser realizado, casi todos estos estudios de contraste deben de ser realizados por el mismo radiólogo que los va a interpretar, porque hay situaciones en que
las patologías se ven en el momento y que luego en las placas te va a costar interpretar como tal. No realizar ni pedir este estudio si se sospecha de un megacolon tóxico. O sea, un paciente con dolor abdominal y distensión está completamente contraindicado este estudio, ya que se pueden causar perforaciones en el colon. Este estudio requiere una adecuada preparación. Antes de eso, el paciente requiere una dieta y un laxante el día anterior, como todos los estudios gastrointestinales. Bueno, ahora vamos a estudiar un poco la anatomía del colon y la patología. Pues vamos a mirar las variantes anatómicas como tales. Dentro de las variantes anatómicas del colon tenemos el dólico colon, que es el colon con un diámetro más largo. Esto se da más que todo en la parte del colon descendente. Más que todo se dan los dólicos colon. Los dólicos megacolon es aumento del diámetro y aumento del grosor, pero con una distensión. Pero dentro de pacientes que se manejan asintomáticos con parámetros normales. El ciego mal rotado, se dice que el ciego va a estar rotado lo contrario de las manecillas de reloj de cómo va el resto del colon. Entre las complicaciones de la realización de este estudio, vamos a tener la perforación, el estreñimiento debido a la utilización del bario y reacciones alérgicas al látex de la cánula que se utiliza para introducirse de vía intrarrectal. Acá una placa de una realización de un colon por enema con doble contraste. Si se dan cuenta, la marcación del aire y la marcación del contraste como tal. Esta es una imagen antero-posterior donde se ve todo el marco colónico. Entre las patologías más frecuentes del colon vamos a tener las enfermedades diverticulares del colon, el síndrome de intestino irritable, los pólipos, enfermedades inflamatorias y el adenocarcinoma. Vamos ahora primero con las enfermedades diverticulares del colon. La patología diverticular, esta va a ser más frecuente en pacientes entre 60 y 80 años. Ellas están relacionadas con la ingesta de alimentos de poca fibra vegetal, más que todo será en países desarrollados y va a afectar más frecuente al colon descendente y al sigma. Entre la forma y de presentación, la enfermedad diverticular va a tener distintas presentaciones dependiendo. Puede ser una enfermedad pseudodiverticular, una diverticulosis que son, en este no va a presentar síntomas, son asintomáticos, el paciente los hallazgos más que todo se dan incidentales, sean estos estudios o en tomografía, en las mismas ecografías, pero ya sabemos que la ecografía tiene más limitaciones debido a que es más difícil para evaluar las vísceras huecas. La diverticulosis masiva, que son múltiples zonas con divertículos, y esta va a producir en ocasiones espasmos. Y la diverticulosis, que es inflamación, que en ocasiones se termina formando como, que termina siendo un abdomen agudo. Y criterio para urgencia quirúrgica. Bueno, ¿cómo se ve un divertículo en rayo X con un colon por enema? Vamos a hacer una comparación entre los diverticulosis y la diverticulitis. En la diverticulosis, va a haber un pequeño saco entre 0.5 a 2 centímetros con contraste, con el doble contraste. Y en la diverticulosis va a ser lo que no sé, o sea, le voy a hacer una comparación para que les quede claro qué es diverticulosis y qué es diverticulitis. Y cómo se ve en la diverticulosis, un pequeño saco de 0.5 a 2 centímetros con contraste o doble contraste. En una placa de frente puede verse como un pool de bario o un sombrero mexicano o un hongo. Y en el perfil se ve como una imagen deprimida proyectada fuera de la luz del colon. Diferencia de la diverticulosis, donde van microperforaciones o accesos que ahí no se debe realizar. Es más,
se dice un paciente con el diagnóstico ya de una diverticulosis o una sospecha de una diverticulosis está completamente contraindicado realizar un colon por enema. ¿Por qué? Porque van a haber divertículos perforados ya que por el proceso inflamatorio. En esto puedes observar varios fuera de la luz colónica, fístulas colon vesical y hasta neumoperitoneo en el mayor de las complicaciones. Sí. Acá una imagen de la diverticulosis, donde se ven divertículos pequeñas, saculaciones, como le decía, que van a estar completamente llenas de contraste y van a dar la imagen de un pool de varios o un sombrero mexicano. Acá, esta es la imagen de una diverticulosis múltiple. Imposible no reconocerla. Esta es otra imagen de una diverticulosis. Si ven que es una imagen, una saculación como tal, va a estar llena de varios como tal. Y a diferencia de otra patología que más adelante les voy a explicar, que son defectos de relleno y tienen todo lo contrario de esta patología. Esta es una imagen de una divertículos en el sigma descendente y en el colon descendente. Acá una imagen que les quede claro cómo se ve los divertículos. Ahora vamos con los pólipos. A eso me refería cuando les decía que el divertículo era completamente lleno de varios, porque los pólipos lo que van a generar es una imagen, una falta de relleno, ya que ellos son una protuberancia circunscrita dentro de la superficie mucosa del colon como tal, y al ser una protuberancia, lo que no se va a marcar con el vario. Esto se dice que si llega a una complicación, los pólipos adenomatosos pueden llegar a complicarse y terminar en adenocarcinoma, más que todo en pacientes entre el rango etario de 70 y 80 años. Los pólipos adenomatosos son adenomas colorectales precursores o causantes de adenocarcinoma. Su etiología es desconocida y se da más que todo en dietas ricas en grasas animales y pobres en fibra. Se relaciona con un factor hereditario y hay dos tipos de pólipos adenomatosos, los sésiles y los pediculados. Pueden ser tubulares, vellosos, que son los que mayormente terminan siendo cancerígenos, son los de mayor potencialidad de malignizarse, y los tubulovellosos. La potencialidad de malignidad depende, o sea, de que un pólipo termine siendo maligno depende que el tipo de pólipo sea de la variedad vellosa, la cantidad de pólipos que haya. Si hace un control y con una colon, por ejemplo, un colon por enema y ves que está aumentando el número de pólipos, ya es un signo de alarma. Y hay pólipos con tamaños mayores a 5 centímetros y todavía hay en crecimiento, se debe también tomar como un signo de alarma y ya debe realizarse estudios de visión directa, que es la que mayor se maneja, con la colonoscopía con biopsia y en ocasiones hasta reseccionar si el estudio llega a ser positivo. ¿Cómo realizar la evaluación de una radiológica de una lesión polipoidea? Los pólipos sésiles van a presentar falta de relleno en la pared. Pueden verse en una imagen elevada rodeada de un halo fino de varios. Y los pólipos pediculados, como su nombre lo dice, se reconoce la cabeza y el pedículo, signo del sombrero mexicano. Acá una imagen donde se va a ilustrar cómo se ve el divertículo y el pólipo marcado por el contraste. El divertículo se va a marcar todo, a diferencia del contraste del pólipo que queda por fuera, al ser una protuberancia, y no va a marcar, aunque la imagen parece que mostrara que esto fuera una protuberancia, lo que te está mostrando es que acá lo que te marca el contraste y acá no marca el contraste en el pólipo, ya que el pólipo es un
una patología con un defecto de relleno ante la administración del contraste. Acá una imagen de defecto de relleno dentro del colon, entre la mucosa, que ven donde se marca con bordes enteramente regulares, y esto es un pólipo sésil. Acá, si bien miran la imagen con un pedículo, bien se puede ilustrar que es un pólipo pediculado. Acá, si bien observan, esto es una imagen con falta de relleno y esto es un pólipo sésil. Acá nos muestran claramente donde se ve una imagen con defecto de relleno marcada, lo que nos muestra un diagnóstico claro de un pólipo. Otra imagen por acá. Y hay que saberla distinguir. Este pólipo está al lado de una imagen que más adelante le vamos a ilustrar. Es una estenosis debido a lo más probable que sea un adenocarcinoma que se esté formando en el colon, en esta parte. Más adelante les ilustro este tipo de patología. Acá hay otro pólipo. Acá una muestra de visión directa, un pólipo en el estudio de una colonoscopia. Ahí está, pólipos malignizados. Hay distintas clases de pólipos: pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios, pólipos juveniles, legioniomas y lipomas. La imagen de un lipoma como tal, sabemos que el contenido es grasa. Y en el estudio macroscópico observamos cómo se ve una imagen protuberante dentro de la mucosa del colon. Múltiples pólipos familiares. Los pólipos pueden confundirse o tener un diagnóstico diferencial con restos de material fecal en este estudio. Con burbujas o con divertículos son los diagnósticos diferenciales con los que se debe tener en cuenta ante la realización de este estudio. Es importante determinar la cantidad de tamaño de la superficie y el crecimiento, ya que de esto depende si se puede determinar si hay un signo de alarma, si el pólipo puede seguir evaluado, o hay que mandarlo con la orden, sugerirle al gastroenterólogo o realizar un estudio directo para realizar una biopsia como tal del pólipo si se sospecha que se puede llegar a malignizar. Vamos con otra patología, que es el síndrome de intestinos irritables. Esto es un diagnóstico esto es una patología que el diagnóstico es completamente clínico, no presenta alteraciones estructurales. Entre las manifestaciones clínicas que va a presentar son dolor abdominal, alteraciones del tránsito intestinal, sensación incompleta al defecar. En la radiología vamos a observar en un colon irritable que esta patología es poco específica en la realización de este estudio. Lo que más podemos observar a la realización del estudio son espasmos aislados, principalmente en el colon descendente. Vamos ahora con las patologías inflamatorias, tales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa versus la enfermedad de Crohn se van a diferenciar que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria que se inicia en la mucosa rectal y compromete el resto del colon, y es una patología que es ascendente. Va a empezar en el recto y va a proceder un proceso inflamatorio hacia arriba, o sea, ascendente en todo el colon, hasta producir una pancolitis. Es más frecuente en mujeres entre los 20 y los 40 años. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica, granulomatosa, cicatrizante, de inicio submucoso, que afecta a cualquier sector del tracto gastrointestinal. Y es en forma discontinua y asimétrica. Esto nos va a dar una imagen de empedrado
normalmente es el signo que caracteriza la enfermedad de Crohn, también el signo de la cuerda, ya que produce cicatrices y se van fibrosando de todos los procesos inflamatorios, y esto llega a producir una estenosis que se conoce como el signo de la cuerda. Más frecuentemente esto se da en hombres entre los 20 y los 40 años. Vamos a hablar sobre el diagnóstico de la colitis ulcerosa en un rayo X simple. Cuando se analiza la imagen debe tomarse en cuenta la cantidad y la localización de la materia fecal, el ancho, el número de las austras visibles. Ya sabemos que al producir un proceso inflamatorio, la colitis ulcerosa lo que va a producir es una imagen tubular y van a tratar de desaparecer las austras. Al momento que ustedes vean un proceso inflamatorio que va en ascendente y tiene disminución de las austras, hay que pensar y aumento en el engrosamiento de la pared colorectal, hay que pensar completamente en una colitis ulcerosa. Vamos a hablar ahora de los diagnósticos de la enfermedad de Crohn. La presencia de lesiones ulcerativas longitudinales transversas que se cruzan pueden producir una llamada empedrado, como ya les había dicho, y la inflamación es continua y la fibrosis produce una estenosis de diferentes longitudes, que si son largas se llaman signo de la cuerda, y si son múltiples y cortas se condicionan a estenosis segmentaria. Estos pueden aparecer en la enfermedad de Crohn, en complicaciones pueden aparecer abscesos. Una imagen de cómo empieza la colitis ulcerosa con una proctitis, luego sigmoiditis, cuando ya asciende hasta el sigmoide, luego del sigmoide el colon descendente y hasta llegar a una pancolitis donde compromete todo el colon como tal. Esto es una imagen de una colitis ulcerosa. Si bien no hay la imagen, miren que está la pérdida de las austras, el aumento del grosor, que son las características principales de esta patología como tal. Acá, la misma una imagen de una colitis ulcerosa donde hay borramiento de las austras, aumento del grosor y queda marcado completamente con el donde disminuye el número de austras. Acá esta es la imagen más clara de lo que puede verse en un colon por enema con una colitis ulcerosa. Esta es la imagen más característica o más de libro que puede haber en esta patología. Acá una imagen, una rectocolitis, que podría estar confundiendo también con un proceso cancerígeno debido a la estenosis que se ve aquí. La imagen, la imagen en forma de mordida de manzana, que es característica del CA de colon. Una imagen de un megacolon tóxico. Sabemos que un megacolon tóxico, cuando le realizas una placa de rayo X al iniciar un paciente y sospecha de un megacolon tóxico, debe de suspender la realización de este estudio. Esto es una enfermedad de Crohn. Si ven una estenosis como tal, el signo de la cuerda, y en esta imagen acá nos va a dar, si bien no se ve, pero esta es la imagen del empedrado, por lo que le explicaba anteriormente. Miren, toda la estenosis, que a diferencia de la colitis ulcerosa, esta lo que va a producir es estenosis. A diferencia que ella produce inflamación, pérdida de las austras, esta produce estenosis. El signo del empedrado, para que se les quede grabado siempre en la enfermedad de Crohn, y el signo de la cuerda, que es debido a la fibrosis y procesos inflamatorios, va a disminuir, se va a producir una estenosis y es lo que llamamos signo de la cuerda. Ahora vamos a hablar del adenocarcinoma. El adenocarcinoma es un tumor maligno, más frecuente, es el más frecuente del tubo digestivo. Tiene segunda incidencia luego del de mama y el de pulmón. Dentro de todos los cánceres es más frecuente en Europa, Australia, Norteamérica y Nueva Zelanda.
Entre los factores de riesgo de la adenocarcinoma vamos a tener los factores hereditarios, los antecedentes personales de cánceres o pólipos, por lo que le explicaba que habían pólipos que se pueden llegar a complicar y terminar en adenocarcinoma en pacientes con dietas particulares, o pacientes mayores de 50 años ya tienden a presentar pólipos, y estos son pacientes con mayor riesgo de presentar un adenocarcinoma. Es importante recordar que esta patología es un tumor de crecimiento lento, un tipo de pólipo adenomatoso velloso. Normalmente se inicia como un tipo de pólipo adenomatoso velloso. Esto va a afectar principalmente al recto y al sigma, más que todo en pacientes con edad avanzada en colon derecho, y su detección temprana se puede dar en pólipos menores de 5 milímetros. Por eso se dice que este estudio, realizarlo en pacientes con antecedentes de pólipos, antecedentes familiares, podría ser de mucha utilidad, o ha sido de mucha utilidad, porque a la detención de la sospecha de un pólipo adenomatoso velloso, al estudiarlo puede llegar a controlar un adenocarcinoma a tiempo y evitar sufrir esta patología que te puede causar hasta la muerte. El colon por enema detecta el 90 al 95% de los pólipos de 0 a 1 centímetro. O sea, puede ser de un hallazgo temprano hasta incidental y evitar llegar a tener las complicaciones de esta patología. Entre la forma de la presentación del adenocarcinoma vamos a tener el anular, que es la mordida de manzana, que creo que es más común, es contornos irregulares, estenosis de la luz del colon y la destrucción de la mucosa. El polipoide, de la forma en placa, que es aplanamiento de los bordes, y la forma ulcerada. Entre los hallazgos radiológicos del adenocarcinoma tenemos la lesión polipoidea con superficies lobuladas irregulares y ulceradas, el crecimiento intraluminal, la lesión infiltrativa con mordida de manzana, y que esta va abarcando toda la circunferencia y genera un área de estenosis, y esto llega a formar una brusca tensión entre el tumor y el colon normal, y eso es lo que en sí da la figura de la mordida de manzana como tal, que es un hallazgo bastante visible al momento de realizar el estudio, o cualquier otro estudio que vaya a realizar. Es muy visible por lo que se da la brusca transición entre el tumor y el colon normal, y la misma estenosis es algo que te llama la atención. Acá claramente pueden ver la estenosis y la formación en la mordida de manzana. Con adenocarcinoma, acá igualmente lo pueden mirar. Mira, acá está muy claro un tumor de seco ascendente y un tumor ascendente como tal. Acá un tumor adenocarcinoma en el colon transverso. Miren este acá. Y así múltiples imágenes con las mismas características. Entre los otros tumores que pueden afectar al colon tenemos el linfoma, la leucemia, el sarcoma de Kaposi, la tiflitis, los sarcomas y las metástasis. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta para el doctor Romero? ¿Todo claro? Sí, doc. Ok. Bueno, entonces, quedamos entonces pendientes ya para la clase de mañana.